Muy buenos días, queridos hermanos. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A28. Hoy celebramos la vida y la presencia del Señor. El tema que hoy trataremos es esperanza en el exilio. Hoy queremos dar gracias a Dios porque nos regala la vida y nos permite adorarle. Señor, en esta mañana te damos gracias, celebramos tu presencia, celebramos la vida, nos regocijamos en ti porque eres nuestro Dios. Y hoy de nuevo te proclamamos como Señor del universo, como Señor de nuestras vidas y de Colombia. Y te alabaremos y te bendeciremos hoy con todo el corazón. Vamos a escuchar un bello cántico por nuestro grupo de alabanza titulado Cuerdas de Amor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene. El control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad.
que me sostiene, el que me levanta, me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Qué bella canción. Es mi Dios quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Sencillamente porque tú tienes el control. Por eso esta mañana estamos proclamando la esperanza en el exilio. El exilio no solamente es estar fuera de su terruño. El exilio es sentirse solo, es sentirse abandonado, es sentirse sin esperanza, pero hay esperanza en el exilio. Esta mañana, como parte de la temática, la palabra de Dios será leída en uno de los bellos cánticos, salmos del exilio, el Salmo 126. Y para esto la pastora Ruth Esmeralda Uricoechea hará esta bella lectura de forma pausada para que todos la escuchemos. Amén. Oración por la restauración. Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanza. Entonces las naciones dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparzan la semilla vuelvan alegres trayendo las gavillas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bello es pensar que un día nuestra boca se llenará de risa. Ayer por la tarde, con Blanca, comenzamos a leer poesía, porque tanto a ella como a mí me encanta la poesía. Y encontré una poesía de Mario Benedetti. Este hombre fue periodista, fue poeta, escritor, y su poesía es bellísima y concuerda con el tema. Y dice así: cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Pero decíamos con Blanca que aunque la poesía de Mario Benedetti es hermosa, pero no habla de Dios. Entonces entre los dos nos retamos a componer otras 4 líneas
siguiendo la rima de Mario Benedetti, y dice: y nosotros los cristianos le damos gracias al cielo que nos ayuda a vivir este evangelio tan bello. Hoy nos visitó la pandemia como si fuera un mal vecino, pero jamás renegaremos contra el Dios que bendecimos. Qué hermoso es saber que podemos tener esperanza en medio del exilio. Y ahora vamos a escuchar el bello cántico, Vivo estás. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, en ti, soy libre, sé exaltado. Y en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Qué bella canción. Muchas gracias a nuestro grupo de alabanza que se ha lucido como para el Señor. Y como hay esperanza en el exilio, en este confinamiento,
Oraremos porque Dios no nos ha dejado solo. Y en esta oportunidad oraremos especialmente por nuestro país, nuestro presidente, y porque las decisiones que se toman sean las más adecuadas. Y desde luego incluiremos al mundo y a nuestro continente. Pastora Nidia Galeano Palacios, sea usted la persona que eleva esta plegaria al Señor. Amén. Buenos días, amada iglesia. Les amamos y vamos a orar con todo nuestro corazón, teniendo en mente este versículo. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Vamos a orar creyendo que el Señor bendice a Colombia y a cada nación. Y dice el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios y todas las naciones me honrarán. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre Dios de la vida, de la gracia, del amor omnipotente, te damos la honra y la gloria y nos acercamos a ti por medio de tu Santo Hijo Jesucristo, creyendo, Señor, que tu palabra es verdad. Y Señor, y esta palabra de que la tierra no debe temer, la creemos en esta mañana, Señor, y oramos para que el temor en el corazón de toda la humanidad, Señor, se vaya y en cambio de eso haya fe, esperanza, confianza en ti y en tu palabra. Tu palabra es verdad. Oramos por nuestra nación, Señor. Mira cada persona, cada niño, cada joven necesitado de ti. Mira cada padre de familia angustiado por su situación económica. Señor, a los empresarios, a los campesinos, Señor, Dios Todopoderoso, mira Colombia con amor, con misericordia. Bendice a nuestro presidente, a la vice, a los alcaldes, Señor, a los que están en autoridad. Padre, dale sabiduría, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Creemos que tú eres bueno, Padre. Oramos por nuestros vecinos, Señor, de Latinoamérica. Oramos por los Estados Unidos, por Europa, Señor, por Australia. Oramos especialmente hoy. Nos unimos al clamor nacional por Amazonas, Señor, los indígenas, Señor del Amazonas, Padre, visita esta región de Colombia y a toda la tierra, Señor, derrama de tu gracia, de tu amor sobre toda la humanidad. Señor, y creemos a tu palabra cuando tú nos dices que comeremos hasta saciarnos y alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros y nunca jamás será tu pueblo avergonzado, y conoceremos que en medio del mundo estás tú y que tú eres Jehová nuestro Dios y no hay otro. Y tu pueblo nunca más será avergonzado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo y por virtud del Espíritu Santo, damos gracias por escucharnos. Amén. Uno de los más terribles centros de concentración, campo de concentración. Dice, en medio de la desesperanza, nos reuníamos con un grupo de judíos al mediodía, y aunque no veíamos esperanza, orábamos a Dios. Y Víctor Frank fue uno de los que salió de esa horrible noche, de
estar en un campo de concentración y salió para darle esperanza a la humanidad y escribió ese famoso libro, El hombre en busca de sentido. Así que mis amigos y hermanos, esta mañana, mis amigos y hermanos, en esta mañana adoramos, bendecimos, glorificamos el nombre del Señor y vamos a escuchar el bello cántico. Después de esta bella oración, vamos a escuchar el bello cántico, nada, nada es imposible. Todo es posible, todo lo puedo, eres quien me da el poder. Nada es imposible, en ti he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
creemos en el Señor y por eso esta mañana también le damos a Dios lo principal, que es la ofrenda de nuestro corazón. Pero junto con ella, como dice la palabra, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Esta mañana, como es la disciplina que estamos haciendo en este culto virtual, separamos de lo que Dios nos ha dado y estamos allí colocándolo en un lugar para que podamos seguir siendo de bendición. Jerónimo, esta mañana dele gracias a Dios porque Él ha sido bueno en medio de esta pandemia, y dé gracias porque nos permite ser dadores alegres. Buenos días, iglesia. Le doy gracias a Dios pues porque estamos aquí en la iglesia y los invito a que me acompañen en esta oración. Señor, muchas gracias porque podemos estar en tu casa aquí adorándote, Señor. Gracias porque podemos estar juntos, aunque sea en el Facebook, Señor. Te pido que bendigas estas ofrendas, que sean ayudas para la iglesia. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En esta mañana queremos que ustedes vean unos cortos anuncios y también la labor que está haciendo la iglesia, llegando a los hermanos que tienen necesidad y también a nuestra comunidad. Pastor Iván. Mis hermanos, en esta mañana queremos pedirles que una vez termine la reflexión, cada uno de ustedes vaya preparando la mesa. No olvide, si usted es cabeza de hogar, sea hombre o sea mujer, tenga los elementos. Y en este momento deje toda actividad en la cocina, esté con su familia reunido y pongan atención al mensaje
de la palabra del Señor. Tenemos el privilegio esta mañana de escuchar la palabra de Dios en boca de nuestro querido hermano Henry González, quien es candidato al ministerio de nuestra iglesia. Además, es periodista de Caracol y todos quizás se acuerdan, todas las mañanas él venía antes de la pandemia trayendo un programa mañanero útil y rápido. Ahora está trabajando en un tema económico que lleva como título Signo Pesos. Esta mañana él nos hablará de algo muchísimo más importante, y es cómo podemos tener esperanza en el exilio. Mi querido Henry, que Dios te use con poder esta mañana. Pastor, muchísimas gracias. Iglesia, muy buenos días para todos. Para mí es un verdadero honor estar aquí de nuevo con ustedes y poder compartir un mensaje de la palabra del Señor. Me alegra muchísimo y espero que el Señor los tenga en sus hogares, juiciosos, cuidándose y sobre todo con mucha esperanza, con mucha fe y con mucho contentamiento en medio de estas circunstancias difíciles. Vamos a abrir nuestras Biblias, espero que la tengan en su casa a la mano, en Ezequiel, el capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11, yo voy a leer de la Biblia de la versión Reina Valera. Ezequiel capítulo 11, y voy a leer solamente unos versículos que van desde el 16 hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por esta palabra maravillosa, Señor, que tú nos regalas en esta mañana y en la cual, Señor, tú traes esperanza a nuestro corazón. Yo sé que en esta mañana, Señor, tú vas a reconfortar nuestra alma, Señor, porque ciertamente en medio de las dificultades hay también esperanza, hay también gozo, hay también contentamiento. Y puede haber, Señor, una fe que nada la destruye, Señor, porque tú estás con nosotros y porque nuestra vida está basada, Señor, en ti. Nosotros, los cristianos, los que te amamos, no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, decía el rey Salomón que nada hay nuevo bajo el sol. Nada hay nuevo bajo el sol, decía el rey Salomón. Y eso lo que quiere decir es que siempre que vivimos alguna circunstancia, por lo general, si nos ponemos a mirar hacia el pasado, alguien ya vivió algo parecido, alguien ya vivió alguna circunstancia así de difícil, alguna circunstancia en la cual también nosotros podemos revisar qué sucedió, qué ocurrió y qué lecciones puede traer para nuestra vida. Y en esta mañana, en que nosotros estamos viviendo por esta época en medio de una cuarentena, de un aislamiento, en medio de una normalidad que se nos ha convertido en una nueva normalidad, porque esto ya no es casi que algo transitorio, sino algo que se nos ha convertido en nuestra nueva realidad. Podemos mirar hacia el pasado y encontrar que el pueblo de Israel
también tuvo una circunstancia en algo parecida, por supuesto muchísimo más grave, pero guardadas las proporciones, podríamos nosotros aprender lecciones de lo que ellos también vivieron. Y fue la época de la cautividad, una época que nos ubica en el caso del reino de Judá, el reino del sur, porque para esta época ya estaba dividido el reino o el pueblo de Dios en dos reinos, el del norte Israel, el del sur Judá. Nos ubica aproximadamente 550 años antes de Cristo, cuando el reino de Judá fue llevado cautivo al reino de Babilonia. Fueron tomados, apresados, llevados y prácticamente que esclavizados allí para vivir en una cautividad. Hay ciertas semejanzas que nosotros hoy podemos repasar y mirar qué cosas podemos aprender de lo que ellos vivieron y de lo que Dios hizo también en medio de esta circunstancia. Ellos hablaban de cautividad y hablaban de asolamiento. Nosotros hoy estamos hablando de una cuarentena y de un aislamiento. Pero ambas circunstancias, guardadas las proporciones, implicaron muchas cosas en la forma de vida de ellos y también de nosotros. Por ejemplo, ellos vieron frenadas sus libertades y sus derechos, porque ciertamente vivir en cautividad bajo otro imperio, bajo otro gobierno que no era el de ellos, implicó que muchas restricciones fueron impuestas y que muchas cosas que ellos querían hacer no las podían hacer y que cosas que no querían hacer fueron las que tuvieron que hacer. Así también estamos nosotros ahora, cuando hay muchas restricciones, cuando nuestras libertades por necesidades de la salud se han visto restringidas, se han visto limitadas y hemos tenido que aprender a vivir con ese tipo de limitaciones aún en nuestros derechos, aunque muchas veces no nos gustan las restricciones, pero hemos tenido que aprender a vivir con ellas. Hemos visto nuestras vidas o nuestros corazones obligados a hacer cosas que no queríamos. Cosas tan sencillas como llevar un tapabocas. Yo no he podido todavía con el tapabocas. Me cuesta todavía llevar el tapabocas, pero es algo imprescindible y algo que incluso hoy se sanciona si uno no lo lleva. Los judíos vieron su ciudad derrumbada. Vieron que su ciudad estaba prácticamente destruida. Los muros fueron destruidos, las murallas fueron destruidas. Nosotros no tenemos una ciudad destruida, pero tenemos una ciudad que también está reducida a una mínima actividad. Muchos negocios se han destruido, muchas empresas ya se han quebrado, muchas empresas están al borde de la quiebra ya. Los que tienen negocios saben de qué estoy hablando, porque ciertamente mucha gente ha visto cómo su capital, su patrimonio quedó llevado a cero. Y muchas personas que vivían de un trabajo ahora están desempleadas y están viendo cómo también sus hogares se han visto impactados y golpeados por esta nueva circunstancia. Ellos se vieron privados del templo a donde iban a adorar a Dios, porque el templo fue destruido. El templo prácticamente que no quedó piedra sobre piedra. Nosotros no hemos visto destruido nuestro templo, pero tristemente no podemos venir al templo, nos estamos viendo privados de venir al templo. Pasamos por el frente y tristemente vemos que las puertas están cerradas, que las luces están apagadas, que no hay alegría dentro del templo, dentro de las paredes físicas. Hemos tenido que aprender a vivir con esa restricción que nos duele tanto, porque una de las cosas que alegra a los cristianos es ir con alegría a la casa del Señor y reunirnos en comunidad y poder pasar juntos este tiempo de adoración al Señor. Pero en medio de las circunstancias, tanto para ellos como para nosotros, Dios ha sido nuestro pequeño santuario. Eso les dijo el Señor aquí en el pasaje que hemos leído: pero yo seré por su pequeño santuario. Es decir, que aun cuando no tenían el templo y la gloria y la majestad del templo de Israel construido por Salomón siglos atrás, pero ahora podían tener en sus corazones al Señor como un pequeño santuario, y tuvieron que hacer mucho más personal la experiencia espiritual con el Señor. También nosotros, que nos acostumbrábamos muchas veces a que para nosotros iglesia era sinónimo de templo, a que para nosotros el Señor y la presencia del Señor estaba solamente aquí en el templo, no, ahora nos hemos tenido que acostumbrar a que al Señor lo encontramos en nuestro corazón,
a que lo encontramos en la intimidad de nuestro hogar. Y hemos tenido que empezar a fortalecer eso que antes quizás habíamos hecho caso omiso, y es el altar familiar. Y hemos tenido que volver a eso y volver a reunirnos en familia para encontrar la palabra del Señor y encontrar en ella lo que el Señor nos quiere decir y encontrar en la intimidad con nuestro Dios, en nuestro cuarto, en la sala de nuestra casa, eso que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Así que ellos y nosotros también hemos tenido que encontrar en el Señor, en la presencia del Señor, en la presencia íntima, ese pequeño santuario donde todavía podemos refugiarnos para tener nuestra relación con el Señor. Ahora bien, la cautividad en su momento fue el método de Dios para disciplinar a su pueblo, para hacerlos entrar en razón, para hacerlos volver en sí, para que encontraran el sentido de lo que Dios quería de ellos, porque ciertamente Dios quería algo de su pueblo, que estaba desviado, que estaba equivocado en muchas cosas, que estaban haciendo mal muchas cosas. La cautividad fue la estrategia de Dios para hacerlos entrar en razón y hacerlos volver sobre el camino recto. Ahora para nosotros, yo no tengo duda de que la cuarentena es también el método que Dios está utilizando para llamar los corazones, para llamar al mundo, para llamar la atención de este mundo que estaba completamente desviado, aún de muchos cristianos que estábamos viviendo de pronto de una manera que no era la adecuada, que no era la correcta. Y creo que la cuarentena es la forma en que Dios nos está haciendo entrar en razón, nos está haciendo volver en sí, nos está haciéndole encontrar el verdadero sentido a lo que es una relación con Dios. La cuarentena es la forma en que Dios hoy está haciendo que el pueblo de Dios y que el mundo entero reflexione sobre sus propios caminos y sobre los ajustes que hay que hacer en nuestra vida. En su momento, Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico, fue el hombre usado por Dios para traer esta disciplina sobre el pueblo. Nabucodonosor no era cristiano. Era un pagano, un rey pagano, pero aún así Dios lo llamó mi siervo, Nabucodonosor mi siervo, porque el Señor lo utilizó como instrumento para disciplinar a su pueblo. Y hoy nosotros también nos hemos visto disciplinados por un presidente, por unos alcaldes, por unos gobernadores, por unas autoridades que aun cuando no sean cristianos, pero son el instrumento de Dios para ayudar a que su pueblo también esté disciplinado y esté guardando la cuarentena y esté haciendo lo que tiene que hacer en la casa, cuidándose, pero también haciendo muchos ajustes en su forma de vida. Quizás no nos guste el presidente, quizás no nos gusten los alcaldes, quizás no nos gusten las normas que han impuesto, pero son el instrumento de Dios. Y por eso tenemos que respetarlo y tenemos que acogerlo. Es más, en algún momento el profeta Jeremías le dijo a su pueblo que tenían que aceptar la cautividad y que tenían que aceptar al nuevo rey y que les iría bien. Miren ustedes el alcance de lo que Dios puede hacer a través de una persona que incluso no es cristiana. Yo no estoy diciendo si nuestro presidente o nuestra alcaldesa son o no son cristianos, no sé qué tanta relación tengan con Dios, pero ciertamente son el instrumento de Dios. Al comienzo de la cautividad, los judíos pensaban que la cuarentena quizás iba a ser por un poco de tiempo. Es más, tuvieron profetas, falsos profetas, que les dijeron tranquilos, aquí no pasa nada, esto es temporal, esto es coyuntural, esto no se nos va a dañar nada de nuestras vidas. Era mentira, fueron falsos profetas, porque ellos pensaban que sería una cosa de unas pocas semanas y terminó siendo una cautividad que duró 70 años. Y el Señor se los dijo claramente en varias oportunidades que serían 70 años de cautividad. Toda una vida, pero seguramente apenas un poco de tiempo dentro de la historia de Israel que tenía ya tantos siglos de historia. A nosotros al comienzo también nos parecía que la cuarentena sería solamente un par de semanas, porque teníamos entendido que en 14 días ya el virus se iba. Y mentiras, de 2 semanas, en 2 semanas, en 2 semanas, ya llevamos 2 meses. Y no sabemos
a pesar de la reapertura que se está registrando en la actividad económica, cuánto realmente va a durar este tema de la pandemia en el mundo, en Colombia, y cuánto tiempo, por ejemplo, la iglesia cristiana tardará todavía para poderse reunir comunalmente, comunitariamente, como antes lo hacíamos. No sabemos. Es muy probable que todo este año se nos vaya viviendo en cultos emitidos por streaming, por Facebook, por YouTube, o como lo estamos viendo ahorita a través también de diferentes redes sociales, y que sigamos reuniéndonos a través de las diferentes plataformas digitales. Lo que creíamos que era cosa de 2 semanas, ya llevamos 2 meses, probablemente van a ser muchos meses más. Para Judá, la cautividad fue una nueva realidad, fue el nuevo orden de las cosas. No fue nada transitorio como ya vimos, duró 70 años. Y el profeta Ezequiel, incluso el profeta Jeremías, les escribió una carta que Dios le mandó escribir al pueblo que estaba en la cautividad, y les tuvo que decir claramente que esa era su nueva realidad. Y tanto así que, y eso lo registra Jeremías capítulo 29, si no estoy mal, la carta de Jeremías al pueblo en la cautividad, y les decía: miren, esto va a ser largo, esta es nuestra nueva realidad. Así que el Señor les manda a decir: dense en casamiento, consigan esposas para sus hijos, consigan esposos para sus hijas, siembren en medio del desierto, planten viñas y construyan casas y vivan esta nueva realidad. Hay que adaptarse a la nueva realidad. Creo que eso es algo que también exactamente nosotros hemos tenido que hacer, adaptarnos a nuestra nueva realidad, porque lo que parecía que era por unos días se está convirtiendo por muchos meses, y nos hemos tenido que ajustar a esta nueva realidad. Hemos tenido que aprender a convivir con el teletrabajo, hemos tenido que aprender a vivir con el tapabocas que no me gusta, hemos tenido que andar con el gel antibacterial o con el alcohol para todo lado donde vayamos. Hemos tenido que tristemente aprender a vivir en aislamiento social, desconfiando un poco del que está a nuestro lado, no sabemos si tenga el coronavirus. Hemos tenido que aprender a vivir en medio de esta nueva realidad, de este nuevo estado de cosas. Así que es nuestra nueva realidad y a ella tenemos que adaptarnos como tuvieron que adaptarse ellos. Pero mis queridos hermanos, aquí viene lo más importante, y es que en medio de todas estas circunstancias el Señor tiene grandes cosas para decirnos y para enseñarnos. Y quiero que también nosotros veamos lo que hicieron y lo que pasó y lo que hizo Dios en medio de la cautividad, para que también nosotros veamos que hay esperanza y que de en medio de todo esto saldrá algo que es bueno para nuestras vidas, porque Dios, cuando hace las cosas, las hace para algo bueno, nunca para nada malo. Lo primero que quiero que aprendamos de esto es que todos estos procesos tienen un final. Cuando Dios hace las cosas, Dios tiene un término, Dios tiene un plazo, Dios tiene un tiempo de caducidad para cada proceso. Las cosas en el Señor no son indefinidamente, sino que Dios en su mente, cuando diseña los planes, Él ya tiene fijada una fecha de vencimiento para estos procesos. Se los dijo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá: serán 70 años que ustedes pasarán allá. Es decir, que desde el comienzo Dios ya sabía, y se los dijo claramente: serán 70 años. No iba a ser eternamente, no iba a ser indefinidamente. Tenían un periodo, tenían un término, tenían un plazo de vencimiento. El Señor siempre ha dicho que ni siquiera el castigo es eterno. El Señor en su palabra dice: no contenderá mi alma para siempre, no para siempre durará el enojo. Eso dice la palabra del Señor. Y miren ustedes que aún el castigo de Dios, la disciplina de Dios, tiene un tiempo, tiene un término. Así que esto que nosotros estamos hoy viviendo, mis queridos hermanos, también tiene una fecha de vencimiento. Quizás nosotros no la sabemos. Se habla de que puede durar 12 meses, 18 meses a lo sumo, el encontrar una vacuna que permitiría garantizar que volvamos a la normalidad. Quizás sea antes. También hemos escuchado noticias de que ya por ahí están a tiro de formalizar los tratamientos y una vacuna, etcétera. Están en pruebas, de manera que no sabemos cuál es el tiempo, pero esto tiene un término, y en la mente de Dios ya está establecido ese término.
Entonces tengamos esperanza, porque esto tiene un término, porque esto no será para siempre, porque está pronto a que llegue el día feliz en que podamos decir, está la vacuna, está el tratamiento, podemos volver a la normalidad, podemos volver a abrazar al vecino, podemos volver a saludar de mano al compañero de trabajo, podemos volver al templo y reunirnos y ser nosotros, queridos hermanos, motivo de alegría permanente para nuestras vidas, porque podremos volver a abrazarnos. Tenemos, mis queridos hermanos, que entonces esperar ese tiempo, esperar que llegue esa fecha de vencimiento. La cautividad regresó a Jerusalén 70 años después, pero regresaron y fueron felices. Y nosotros también, aunque Dios no deja nada al azar, pero también en su mente ya hay un tiempo, y ojalá pudiéramos nosotros saber cuánto es este tiempo. Pero mientras tanto, tenemos que tener esa esperanza de que esto va a acabar un día. Y ya se está empezando a hablar por ahí del día después de la pandemia. Ya muchos analistas, muchos columnistas, muchos escritores están hablando de cómo va a ser ese día. Cuando se diga oficialmente, terminó la pandemia, está la vacuna, podemos volver a nuestra normalidad. Sé que sería un día feliz para todos nosotros. Nos pondremos muy contentos el día que ese titular salga en los periódicos o ese titular salga en los noticieros de televisión de que ya hay solución y que ya ha pasado la emergencia y el estrés que ha causado a nivel mundial esta pandemia. Lo segundo que quiero que aprendamos es que estos procesos tienen un costo. Desafortunadamente, estos procesos tienen un costo. En Jeremías capítulo 29, el mismo capítulo donde les hablaba de la carta que Dios le dijo a Jeremías que le escribiera al pueblo, Dios le hace un símil a Jeremías y le hace ver unas canastas y le dice, ¿qué ves en estas canastas? Y Jeremías dice, Señor, veo unos higos, unos buenos, muy buenos, y otros malos, muy malos, tan malos que no se pueden comer. Y el Señor le hace esa comparación a Jeremías para decirle, mire, también en el pueblo de Dios, también en el pueblo de Judá hay personas que son buenas, muy buenas. Esas personas yo las voy a tratar, las voy a transformar y las voy a hacer regresar a Jerusalén. Pero aquellos que son malos, muy malos, esas personas van a quedar prácticamente a su suerte y esas personas van a terminar completamente perdidos y van a terminar siendo motivo de burla, motivo de infamia, motivo de refrán de otros pueblos, porque no quisieron someterse a la disciplina de Dios y no quisieron someterse a lo que Dios estaba haciendo, porque este es un proceso que, como veremos ahorita, es un proceso positivo para el pueblo de Dios. Pero en el pueblo de Judá muchos no quisieron someterse a eso y quisieron rebelarse contra la disciplina de Dios, y a esos malos, muy malos, Dios los dejó a su suerte. Hermanos, estos procesos lamentablemente también son un filtro, también son una especie de sedazo, también son una especie de aventador con el cual Dios separa la paja del verdadero trigo. Y en el proceso muchos se van a quedar por el camino. Es probable, y tenemos que prepararnos para eso, que cuando reabran las iglesias, seremos felices de estar aquí nuevamente, seremos felices de regresar, pero probablemente nos vamos a dar cuenta que muchos hermanos no volvieron y no volverán, que muchos se quedaron por el camino. Es lamentable, sí lo es trágico, pero probablemente también en la congregación hay unos buenos muy buenos y hay unos malos muy malos, y probablemente muchos que estaban asistiendo a la iglesia y que se decían cristianos, pero realmente no tenían bien fundamentada su relación con Dios, y estos procesos son esa especie de sedazo en el que Dios cierne la arena para que lo más delgado se caiga y solamente quede lo que es más sólido en el sedazo. Entonces, lamentablemente, probablemente, muchos se van a quedar en el camino y tenemos que prepararnos para eso, porque esto es parte del proceso de Dios. Pero hay una tercera parte, una tercera enseñanza, y creo que aquí es donde está la verdadera almendra del mensaje de hoy. Y es que estos procesos tienen unos objetivos, unos propósitos que Dios ha trazado en su corazón para hacer en medio de su pueblo.
Dios les dijo a ellos y nos dice a nosotros de manera anticipada que Él espera transformar nuestras vidas por medio de este proceso. Así como lo hizo en la cautividad, lo quiere hacer Dios en nuestro pueblo cristiano en medio de esta cuarentena. Y miren ustedes, estas enseñanzas o estos objetivos que Dios quiso cumplir en su pueblo están en el pasaje que nosotros hemos leído. Así que ahora me concentro en el pasaje que nosotros leímos, Ezequiel capítulo 11. En el versículo 18 dice Dios que quitará las idolatrías del pueblo. Mis queridos hermanos, ese fue el primer objetivo de Dios por medio de este proceso de cautividad del pueblo de Judá en Babilonia. Quitar las idolatrías, porque ciertamente el pueblo se había desviado, tenía muchos dioses, falsos dioses, se habían dejado permear, contagiar, se habían dejado afectar por otros dioses de otros pueblos y empezaron a añorarlos, a servirles, a adorarlos, a amarlos, a extrañarlos. Y Dios, ustedes saben, es un Dios celoso, es un Dios que dice solamente yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Y solamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios es un Dios celoso y no permite que tengamos ídolos. Y nosotros probablemente también, hermanos queridos, nos hemos hecho ídolos, falsos ídolos. Muchos aman el dinero, muchos aman el bienestar, muchos aman los viajes, muchos aman su trabajo y lo ponen por encima de Dios. Muchos aman tantas cosas, queridos hermanos, que a veces se nos convierten en ídolos, porque hay veces faltamos a la iglesia, porque hay veces le faltamos a Dios, porque ponemos esas cosas por encima y tuercen nuestro corazón, tuercen nuestra relación con Dios, nos desvían del verdadero objetivo que es amar a nuestro Dios. Así que lo primero que Dios hizo fue quitar las idolatrías, y ciertamente Judá nunca volvió a ceder ante los falsos dioses de otros pueblos. Después de 70 años de cautividad, después de que por fin pudieron regresar a Jerusalén, dicen los biblistas por lo menos que Judá no fue el mismo. Judá ciertamente logró erradicar la idolatría del corazón del pueblo. Así que probablemente nosotros estamos aprendiendo en medio de este proceso a vivir más sencillo, a ya no valorar tanto como veníamos valorando, por ejemplo, el dinero. ¿De qué sirve el dinero si no podemos salir de la casa para gastarlo? ¿De qué sirve tener un viaje pago si ya no podemos salir a disfrutar de ese viaje? ¿De qué sirve, mis queridos hermanos, tener tantas comodidades, tantas cosas, si no podemos disfrutarlas? Ahora el Señor nos está enseñando a vivir en contentamiento con cosas básicas. Hemos vuelto a lo básico, hemos vuelto a la sencillez, hemos vuelto a estar en la casa y valorar un abrazo de nuestra esposa, de nuestros hijos. Hemos vuelto a valorar el reunirnos a jugar parques en la casa, a jugar dominó, a contar historias, a recordar anécdotas familiares, a mirar el álbum familiar. Esa tal vez es la sencillez que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestros hogares, porque ciertamente estábamos llenos de muchas cosas que a Dios no le agradaban en nuestra vida. Así que creo que vamos bien en ese caso en el proceso y estamos aprendiendo. El segundo objetivo de Dios lo dice el versículo 19, que les dará un corazón. ¿Saben a qué se refiere esto de que Dios les daría al pueblo un corazón? Les daría una pasión, despertaría de nuevo el fuego en el corazón del pueblo, el fuego por Dios, el fuego por el templo, el fuego por la adoración, la pasión por servirle a Dios. Creo que Dios quiere efectivamente que nosotros tengamos esa pasión y que cuando regresemos al templo lleguemos llenos de emoción, llenos de pasión, llenos de ese contentamiento, de esa alegría, porque estamos de nuevo en la casa del Señor. Creo que muchos de pronto veníamos muchos domingos obligados o con desgano, o veníamos porque había que venir y cantábamos de pronto y levantábamos nuestras manos, pero nuestra mente estaba en otro lugar. Creo que este proceso tiene el objetivo de que añoremos y deseemos y anhelemos verdaderamente el poder venir y el poder desbordar esa pasión, ese gozo, ese amor por el Señor, por los hermanos. Yo añoro el día que podamos reabrir nuestro templo, y desde ya me ofrezco ese día para ser diácono, pastor, y me pongan ustedes en la puerta, porque añoro darle un abrazo a cada hermano cuando llegue y cuando entre, y creo
creo que hasta las lágrimas se me van a salir el día que reabramos el templo. Así que Dios nos quiere dar un corazón, nos quiere dar una pasión, nos quiere dar esa felicidad que tal vez nosotros habíamos perdido y estábamos viniendo por costumbre o por otras motivaciones que de pronto no eran las correctas. En tercer lugar, Dios nos quiere dar, dice el versículo 19 también, un espíritu nuevo. Saben ustedes, hermanos, Dios nos quiere dar una fe renovada. Dios quiere que nuestra relación con Él sea una relación remozada, una relación renovada, que tenga nuevos ingredientes, que tenga nuevas aventuras, que tenga nuevos componentes, que tal vez ahora sea una relación mucho más íntima, que sea menos superficial, que sea menos religiosa, que sea una relación en la que Dios verdaderamente es el Dios de nuestro corazón y que nosotros verdaderamente nos gozamos cada día de abrir los ojos y de tener a Dios como nuestro Padre, como nuestro protector. Creo que Dios nos quiere dar un espíritu nuevo y quiere que nosotros dejemos atrás toda cosa que no nos sirve, que no nos edifica, las tristezas, las amarguras, las envidias, todas las cosas que a veces nos atan, nos anclan, no nos dejan crecer, no nos dejan ser edificados. Creo que Dios nos quiere dar ese nuevo corazón, esa nueva fe. Eso quería Dios darle al pueblo de la cautividad una vez volvieran de la cautividad a Jerusalén. Y creo que cuando nosotros regresemos al templo como comunidad, creo que también Dios habrá hecho este proceso. Así que ayudemos al Señor en este proceso en nuestra casa, buscándolo cada día, buscándolo en intimidad, haciendo que verdaderamente nuestra relación con Dios esté bien fundamentada y no en cosas religiosas, sino en cosas que verdaderamente Dios quiere que sean profundas en nuestro corazón. En cuarto lugar, quiere darnos un corazón de carne. Él dice: quitaré ese corazón de piedra que tienen en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Saben ustedes, mis hermanos? Creo que también con los días, con los tiempos, se nos olvida la misericordia, se nos olvida la benignidad, se nos olvida que hay otro que sufre. Probablemente nosotros nos estábamos acostumbrando a que Dios nos bendice, pero no mirábamos al lado al que sufre, al que llora, al que está viviendo una tragedia, al que tiene necesidad, al que está flaqueando en su fe, al que está de pronto desanimándose en el camino al Señor. Y nos preocupábamos mucho por nosotros mismos, pero se nos olvidaba, éramos indolentes o indiferentes con el que está sufriendo. Así que Dios no quiere que tengamos un corazón de piedra. Dios nos quiere dar un corazón de carne. Y creo que en esta cuarentena muchos hemos aprendido a mirar eso, a mirar el que está al lado, el vecino que de pronto perdió su trabajo y está aguantando hambre. Miren ustedes que ahora se puso de moda esto del trapo rojo, la banderita roja, que los que tienen necesidad, los que están pasando hambre, los que se quedaron desempleados, los que ya no tienen ningún ingreso, ponen una banderita roja en sus casas. Eso, por si usted no lo sabía, significa que están aguantando hambre y que están pidiendo auxilio de sus vecinos. Y hemos visto como mucha gente de buen corazón va y les lleva mercados y les lleva cosas porque sabemos que están viviendo. Y no crean que esto solamente pasa en Ciudad Bolívar. Yo vivo en un barrio de estrato 4. También allá hay banderas rojas y también allá han hecho campañas porque viven muchas personas solas, viven muchos ancianitos, viven muchas personas que de pronto tenían su negocio y se quebraron literalmente. Y también hemos aprendido a eso, a tener un buen corazón y poder ser generosos con el que está sufriendo a nuestro lado. En quinto lugar, el Señor dice que uno de sus objetivos era que cumplieran la ley, y eso es lo que el Señor quiere. Creo que es un objetivo principal. El Señor dice exactamente en el versículo 20: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Hermanos, este es un objetivo principal del Señor, que a veces vivimos pero sin cumplir la ley del Señor, que somos oidores pero no hacedores, y el Señor lo que quiere es que seamos lo segundo, hacedores de su palabra, que guardemos sus estatutos, que no seamos cristianos solamente de rótulo, que no asistamos a una iglesia cristiana por el simple hecho de que nos llamemos cristianos, sino que verdaderamente lo seamos, que seamos testimonio, que seamos ejemplo. Y creo que Dios nos lleva en esta cuarentena a reflexionar en eso, en que tenemos que cambiar nuestra vida y tenemos que ser cristianos auténticos, genuinos, cristianos que verdaderamente aman al Señor y cumplen su palabra. Eso el Señor
también lo buscó en la cautividad y lo busca hoy en nuestras vidas. Y finalmente, que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. También lo dice este versículo al final, que seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Hermanos, no podemos seguir viviendo independientemente de Dios. Al contrario, tenemos que aprender cada día a que nuestra vida depende de Dios, a que nuestros negocios dependen de Dios, nuestro empleo depende de Dios, nuestro sustento depende de Dios. No depende de unas leyes, no dependen de unas circunstancias, no dependen de si hay o no pandemia, no dependen de si podemos salir o no, si reabren o no la economía. Nuestra vida depende de Dios, nuestra vida está guardada bajo las alas del Señor. No, el Señor nos tiene en su mano, protegidos, resguardados. Él sabe quiénes son los suyos, Él nos guarda, nos protege, nos bendice y Él tiene sus formas aún milagrosas para hacernos llegar el sustento, para darnos salud, para que estemos bien, para protegernos, para llevarnos a buen puerto. Así que hermanos, nunca se nos olvide que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Queridos hermanos, tenemos mucho que aprender de la cautividad que vivió el pueblo de Judá. Increíblemente, yo nunca había reparado en eso, pero estudiando para este mensaje me di cuenta de la gran cantidad de comparaciones, de circunstancias que, guardadas las proporciones, son similares, pero que los objetivos de Dios en estos procesos siempre son los mismos. Porque Dios hace estos procesos no para destruir, sino para edificar. Y mis queridos hermanos, tenga usted en mente que esto tiene un plazo, esto va a pasar. Pero lo que dicen hoy en el mundo, en muchos especialistas, es que después de la pandemia el mundo no va a ser igual. Dicen los especialistas que el mundo va a tener que cambiar y que va a tener que cambiar no solamente en los hábitos de vida, muchos hábitos tendrán que cambiar, sino que las estructuras mismas del mundo van a tener que cambiar. Porque la pandemia nos ha enseñado eso, que este mundo con las estructuras actuales no funciona y que van a tener que cambiar muchas cosas. En nuestra vida, hermanos, también van a tener que cambiar, no solamente muchos hábitos, sino también muchas estructuras. Así que, queridos hermanos, este proceso mírelo usted como algo bueno, mírelo como algo positivo, mírelo como una disciplina que el Señor mismo quiere traer para nuestras vidas, con un propósito loable, no para destruir, sino para edificar, para ayudarnos, para bendecirnos. Esto va a pasar, y cuando esto pase, vamos a ser felices porque el Señor habrá hecho algo bueno, muy, muy bueno en nuestras vidas. Tenga usted paciencia en su casa, hermanos, porque el Señor está obrando ahí en la intimidad de nuestro hogar. En medio de las circunstancias, Dios está obrando. Todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios. El Señor los bendiga y que el Señor nos ayude a ser cada día mejores. Amén. Gracias, hermano Henry, por esta palabra tan iluminadora. Yo quiero decirle, hermano Henry, que todos los símiles, las metáforas que usted contextualizó, lo que más me impresionó es que el Señor colocó ese símil de las dos canastas, la canasta llena de higos buenos y la canasta llena de higos ya viejos, arrugados y casi inservibles. Quizás muchos, como dijo nuestro hermano Henry, no volverán a la iglesia. Que usted no esté en la canasta que tiene los higos podridos, arrugados y que no pudo soportar. Yo quiero estar después de la prueba en esa canasta donde está la gente que no se arruga, donde está la gente que ve la mano de Dios aún en el momento más difícil. Por eso hoy, usted que está con su familia, prepárese, porque serviremos la mesa del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Todos en casa, por favor.
favor, preparar los elementos para que participemos juntos de la cena. Nuestra pastora Blanca nos guiará en una oración de solicitud de perdón de pecados y nuestra pastora Nidia orará por el pan y por la copa. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hemos escuchado tu palabra, Señor, y te quiero pedir en esta mañana el perdón de los pecados, que perdone mi pecado y el pecado de tu pueblo. Señor amado, ayúdanos a ser un pueblo agradecido, que entendamos los misterios de tu gracia y de tu amor. Padre querido, te pido, Señor, oh Dios mío, que obres conforme tu divina y santa voluntad, que la palabra que es expuesta no la dejemos pasar, sino que la recordemos cada día, Señor eterno, y que vivamos, Señor eterno, en un tiempo de gracia y de amor, de gratitud, Señor eterno. Papito Dios, ayúdanos, Señor eterno, que todas las cosas que están aconteciendo las tomemos a mal, sino que, como dijo el predicador, las tomemos para bien. Oh Dios mío, bendice a tu pueblo y que seamos actos en esta mañana de sentarnos a tu mesa, Señor eterno, sabiendo que ha perdonado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Papito Dios, muchas gracias por ser el Señor de nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Señor, te damos gracias por estos elementos que nos recuerdan, Señor, que tu cuerpo fue molido, procesado por nuestros pecados, Señor, por esta copa, Señor, que nos hace pensar, Señor, en cuánto sufriste derramando tu vida, tu sangre por el perdón de nuestros pecados, Señor. Que haya en casa cada familia, Señor, sienta tu presencia, que no sea un rito vacío, sino que sea un momento de experimentar tu presencia real. Gracias, Señor, por tu cuerpo y tu sangre. Amén. El Señor es el pan de vida. Voy a pedir a los hermanos que pasen por aquí y van recibiendo de manos de la pastora Blanca el pan y siguen moviéndose y reciben la copa de mano de la pastora Nidia. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dio su vida. Se entregó por nosotros. Así es que Él vino para que fuésemos nuevos, restaurados, bendecidos, para que nosotros pudiésemos tener acceso a la vida eterna. Dios es maravilloso porque hizo provisión no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino que también hizo provisión para darnos esperanza, esperanza que fue el tema de hoy. Así es que el Señor reunió a sus amigos como nos reunimos nosotros aquí en el templo y ustedes en casa reunidos en familia. Dice la Escritura que la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó pan y después de haber dado gracias lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es molido, hagan esto en memoria de mí. Y una vez que la cena hubo terminado, el Señor tomó la copa, la dio a sus discípulos y les dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Es la que representa mi sangre derramada, con la cual yo sello un pacto de vida. Cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Palabras de esperanza, palabras de vida. Y mientras Cristo vuelve, nosotros como sus hijos, redimidos por su sangre, participaremos de este pan y de esta copa. Así que ustedes en casa
participen de estos elementos y nosotros aquí, en el nombre del Señor, participaremos también. Recuerde, Cristo volverá. Es nuestra esperanza, es nuestro anhelo, es nuestra provisión de vida, es nuestra meta. Así es que, mis hermanos, en familia, si no pueden abrazarse, por favor, confíen en el Señor, que pronto pasarán estas situaciones difíciles y nosotros pronto volveremos a estar en plena comunión con el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Pastor Luis Eduardo. Pueden sentarse. El auditorio, que está compuesto hoy de 4, 5, 6, 7, 8 personas. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido trasladarnos aquí al templo. Somos vecinos aquí del templo, pero nuestro hermano Henry desde el barrio La Soledad nos ha acompañado. Saludamos a su esposa, sus hijitas que han estado viendo esta transmisión. Tendremos ahora al pastor Iván Hernando Alvis, a quien le damos muchas gracias por ser el director de estas transmisiones. Igualmente a todos los que han participado, a nuestro grupo de alabanza, a todos los que han enviado sus canciones y por supuesto a todos ustedes que se conectaron. Y queremos decirles que el próximo domingo nuestro tema será las otras cosas que matan. Así que esta mañana, Pastor Jesús Iván, vamos a escuchar la palabra de oración por todas las peticiones, pero de la misma manera usted nos va a decir a partir de cuándo simultáneamente ya tendremos nuestro canal en YouTube, y si tiene otro anuncio lo puede dar. Pastor Iván, Dios lo bendiga. Amén. Se le olvidó, pastor, decirme Jesús Iván. Mis hermanos, Dios los bendiga, buenos días tengan todos ustedes. Ante todo estamos trabajando arduamente para poder transmitir simultáneamente con YouTube y Face, pero debido a unos problemas técnicos, tanto con los operadores de internet, del hosting, no hemos podido transmitir por YouTube, pero esperamos hacerlo prontamente. Pero usted ahorita en 2 horas puede ver por YouTube también esta transmisión en diferido. Así que ahora me va a permitir leer una de las peticiones que usted ha enviado. Si no está su petición aquí, no se preocupe, Dios la conoce, que es lo más importante, que el Señor conoce cuál es su petición, cuál es su necesidad, y el Señor es el que obra. Raúl Tapias pide oración por su hijo que se encuentra en México y pide por salud y empleo. Jaime Soler da gracias al Señor por Alejandro Chaparro, porque hoy el Señor le ha dado 1 año más de vida. Estela Benítez da gracias al Señor, ya que su hija tuvo una linda niña en España. Pide en oración también por los comerciantes y por los trabajadores independientes. Liliana García pide por empleo y por la sanidad de su hermano. Sebastián Lozano pide oración por los profesionales de la salud. Dafne Peláez pide por salud de la familia y de ella. Edilma Prieto pide por trabajo para su esposo Fernando Sánchez. Helen Arroyo pide por su hija Laura Catalina, por Jefferson y por la salud de su padre que se llama Luis. David Zárate pide por salud de su mamá y por los profesionales de la salud. Janet MB pide por salud y bienestar de su mamita María Bolaños. Jairo Ramos pide por todos los hermanos que tienen un corazón duro y para que el Señor los transforme. Angie Maecha pide por la salud mundial. Hernando Delgado pide para que no perdamos la fe y para que las bendiciones de Dios siempre nos acompañen.
María de los Ángeles pide por la economía de sus hijos. Jimmy Guerrero pide por salud de la familia, de los seres queridos y por la economía. Claudia Rodríguez pide por trabajo y porque el Señor obre en el corazón de su familia. Y también pedimos oración especialmente por Marcela Rueda, que dice que Nubia Herrera, quien perdió a su mamita en el día de ayer por causa de un cáncer, y la familia Castro Bejarano por la pérdida de su padre Henry, que perdió la vida el día de ayer. Así que vamos a orar por todas estas y cada una de las peticiones. También queremos acompañar al pastor Iván y dar nuestras condolencias por el fallecimiento ayer de un tío del pastor Iván, y que Dios los bendiga y los acompañe. Así que, pastor, ore, nos dé la bendición pastoral, y no olviden que todos los sábados a las 5 también nuestros chicos se conectan para su servicio juvenil. Amén. Así que yo les pido que inclinemos nuestro rostro y oremos por cada una de estas peticiones. Mi amado Señor, la gloria solamente te pertenece a ti, Señor. Tú eres el dador de vida, Señor, y sabemos que tú tienes el control de todas las situaciones, Padre bendito. Mira, Señor, los que en este momento han pedido una petición. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que inclines tu oído, Señor, y que nos escuches, Padre bendito. Mira los que en este momento, Señor, claman por una salud, Señor. Yo te pido que tú extiendas tu mano, Señor, y traigas sanidad a sus cuerpos, Padre bendito. Restaura cada parte de su cuerpo, Señor, los que tienen dolores musculares en sus huesos, en sus tendones, infecciones respiratorias, migrañas, Señor, los que tengan cáncer, Padre bendito, los que por esta situación, Señor, se encuentran en depresión, Padre celestial, en angustia. Yo te pido, Señor, que traigas esa paz, la paz de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Te lo rogamos, mi Señor. También, Señor, tú sabes los que están clamando para que su economía, Señor, se mejore, los que se encuentran sin empleo, Padre, los que tienen deudas económicas, mi Señor. Yo te pido que obres en medio de ellos, Señor. Tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, mi Señor. Tú eres el dueño de todo lo que existe en este mundo, en el universo, Padre. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que en este momento tienen angustia por las deudas económicas, Señor. Señor, trae alivio en medio de ellos, Señor. Haz un milagro, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice también a los profesionales de la salud, los que trabajan en los hospitales, Padre bendito, en la parte administrativa, Señor, en servicios generales. Ayúdalos, guárdalos, Señor, bendícelos. No permites que haya más matoneo en contra de todas estas personas que trabajan, Señor, para mejorar el bienestar de las personas que se encuentran enfermas y llegan a estos lugares, Señor. Ayúdalos y guárdalos, Señor. Te pedimos también por Nubia Herrera, Señor, trae paz y consuelo a su corazón por la pérdida de su mamá. Ayúdala, Padre bendito, en este tiempo, Señor, y sé tú allí acompañándola. Igualmente a la familia Castro Bejarano, Señor, trae consuelo a sus hijos, a sus hermanos, a sus nietos, a todos los que están rodeados y tienen dolor en este momento. Sé tú acompañándolos, Padre bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control total de toda situación. Amén y amén. Y antes de dar la oración final, yo quiero decirle a Jerónimo que ponga ahorita la clase infantil, no se desconecte, vea la clase infantil, y vamos a darle gracias al Señor por la palabra que trajo en esta mañana, por los muchachos en la alabanza, por la dirección del culto, y porque usted de una u otra manera se conecta para que esa palabra también llegue a su corazón. Señor, gracias por este tiempo que podemos estar en tu casa, mi Señor. Gracias, Señor, porque podemos celebrar este culto en honor y en gratitud a todo lo que tú nos has dado, Señor. Que esta palabra que tú hoy nos diste, Señor, la podamos poner en práctica, Padre. Quita esos corazones duros, Señor, y que tengamos un corazón moldeable para ti, mi Señor. Que podamos servirte y que nuestra única motivación seas tú, mi amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice la pastoral, al liderazgo de esta iglesia, Señor, porque todo lo que acontece es para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ver ahora la clase infantil. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde?
a la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender. Entonces, como siempre, tenemos que poner todo lo que hagamos sobre las manos de Papito Dios. Entonces, inclinemos nuestro rostro y pongamos todo esto bajo sus manos. Entonces, Papito Dios, en tus manos, Señor, están cada uno de estos niños, Señor, para que tú, Papito Dios, Señor, les des el entendimiento, que ellos oigan tu voz, te obedezcan, tengan fe, confianza, mucha paciencia y sepan que en cada lucha tú estás con ellos. Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Los hemos pensado demasiado y hemos orado por ustedes. De igual manera, esperamos que ustedes también nos hayan tenido en sus oraciones y hayan tenido una excelente semana. Bueno, vamos a empezar recordando qué vimos en todo este trayecto que hemos tenido a lo largo de la historia en la Biblia. ¿Recuerdan a Abraham? Bueno, antes se llamaba Abraham, pero él confió en el Señor y Dios lo bendijo inmensamente. Fue inclusive hoy lo conocemos como el padre de la fe. Abraham tuvo un hijo, fruto de esa promesa que Dios hizo con él, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Recuerdan que Jacob no era muy chévere, que digamos en un principio. Tuvo sus errores, pero Dios lo bendijo. Inclusive le cambió su nombre por Israel, porque luchó con Dios y con los hombres y venció. ¿Se acuerdan? Que estaban allí y Tin, no te soldaré hasta que me bendigas. Y Dios lo bendijo. En ese momento empezó a seguir su camino de perdón con su hermano Esaú, porque había cometido varios errores con él, y tuvo varios hijos. Entre ellos tuvo un hijo muy especial, era su hijo amado, era José. Sus hermanos no lo querían mucho, recuerdan que inclusive lo vendieron. Y en ese momento en que lo vendieron, él tuvo que pasar por muchas cosas allá en la casa del faraón. En un momento, la esposa del faraón llegó a tentarlo, y fue allí donde lo mandaron a la cárcel. Pero desde allí, Dios tenía algo increíble con este muchacho. Él tenía ese don de saber interpretar sueños. Y por eso es que llegó a subir cada vez más de rango y llegó a tener un sueño respecto a unos años de sequía que se venían y unos años de bonanza. Fue así como el faraón decidió ponerlo en un gran cargo. Sus hermanos volvieron a él los perdonó y les dijo, no teman, porque realmente Dios utilizó esa prueba para bendecir. Y bueno, como ya saben, José murió. Pero en el momento en que murió pasó un periodo de tiempo bastante significativo, tanto así que el faraón ya no recordaba quién era José, pero solamente veía que el pueblo de Israel era cada día más fuerte. Y resulta que ese pueblo estaba siendo esclavizado por ellos. Y ahí empieza toda esta historia que veremos acerca de un gran personaje, Moisés. Ahora veremos una canción que nos pondrá muy alegres, nos pondrá a pensar qué fue de esta historia y esperamos que puedan aprenderse esta coreografía. Practíquenla en sus casas, practíquenla con nosotros y disfruten mucho. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del gran faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito.
chicos, yo soy Adriana Velasco, su profe de Escuela Dominical ICDC Ciudad Berna. El día de hoy vamos a hablar de la vida de Moisés y algunas características que tiene él. ¿Dónde encontramos la historia de Moisés? En Éxodo 2. ¿Qué características tuvo la vida de Moisés? Moisés nació cuando la tierra estaba cruzando por una situación muy difícil, muy hostil, pero adicional a eso él tenía algo y era que sus padres eran creyentes. Adicional tenía 2 hermanos, Aarón que era su hermano mayor y María que era su siguiente hermana. De igual manera, cuando él nació, sucedió algo muy bonito y es que su mamá no tuvo dolores de parto. Pero en ese tiempo tenían que morir todos los hijos varones. Y resulta que sus padres, al ver eso, ¿qué hicieron? Guardaron y escondieron a su hijo durante 3 meses, pues para que no lo fueran a matar. Pero después tuvieron que tomar la decisión de meterlo dentro de una barquita y enviarlo río abajo. Soy el científico Santiago Castaño y hoy les voy a enseñar algunos datos curiosos. Bueno, pues empecemos. El primero de ellos es para que Moisés llegara sano y salvo por el río, la canasta debía ser impermeabilizada. Esperando pues que la hija de Faraón lo encontrara. Y efectivamente así fue. La hija de Faraón encontró a Moisés y dijo, hijo de hebreos es este. ¿Y qué hizo ella? Contrató una nodriza para que la nodriza cuidara al niño y le dio algunas especificaciones. Y ahí mismo le puso como nombre Moisés, porque de las aguas te saqué. El agua era sagrado para los egipcios, ya que con ella fue fundamental el nacimiento de la civilización. También marcó el ritmo de sus estaciones, entre muchas cosas más. Resulta que la nodriza que lo estaba cuidando era su mamá y le encargó que lo educara y que le diera muchas bases y que luego se lo regresara. Y efectivamente así lo hizo. Cuando Moisés ya había crecido, Moisés estaba por el patio del palacio y resulta que vio cómo un egipcio estaba maltratando a un hebreo, porque por sus venas corría sangre hebrea. Entonces lo quiso defender y al defenderlo hirió al egipcio de muerte. Y al haberlo herido de muerte, él tuvo que abandonar el reino, o sea, tuvo que salir de donde estaba Faraón. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra las normas que estaban en ese momento. Él huyó hacia tierra de Madián. Allá en tierra de Madián duró 40 años, pero ¿qué hizo el Señor con él en tierra de Madián? Lo formó, ahí fue donde realmente él conoció quién era él, porque él venía de vivir muy cómodamente en un palacio y tenía los beneficios que tiene el hijo de un faraón. Aquí es donde el Señor nos puede formar. Nos podemos ver que cuando estamos en un desierto, estamos pasando por una situación difícil, Dios usa eso para más adelante, para poder bendecir a otros a través de esas circunstancias en nuestras vidas. Entonces, esa es la vida brevemente de Moisés. Ahora vamos a hacer una manualidad. Entonces, ¿la manualidad en qué consiste? Vamos a tener los siguientes materiales. Vamos a tener hojas de colores, las que ustedes tengan en su casa. ¿Listo? Vamos a tener crayolas, colores. Vamos a tener colbón si lo necesitamos y vamos a hacer algunas pegatinas, como por ejemplo, yo las hice a mano para que ustedes también las puedan hacer en su casa. Entonces hice a Moisés cuando estaba en su barquita, a su mamá, a la mamá, o sea, la señora, la hija de Faraón, a su mamá hebrea, una maletica, ya vamos a ver de eso, y nuevamente a su mamá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un friso, vamos a coger nuestra hojita y la vamos a doblar en diferentes partes, ¿listo? Y al doblarla, pues vamos a empezar a contar nuestra historia. Aquí nos vamos a acordar de la historia de Moisés. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿dónde encontramos la historia de Moisés? En Éxodo 2. Entonces, vamos a ponerle colbón. Vamos a pegar por acá. Listo. Entonces, aquí, Moisés, cuando estaba en la barquita, cuando sus papitos lo tuvieron que enviar río abajo para que lo encontrara ¿quién? La hija del faraón. ¿Listo? Aquí está la hija del faraón. Ella lo encontró, lo adoptó como hijo suyo. Y luego se buscó una nodriza, que la nodriza era su mamá, la misma hebrea. Ella lo cuidó y lo llevó nuevamente cuando él ya estaba grandecito. Nuevamente se lo entregó a su mamá.
a la que lo había adoptado, a la hija de Faraón. ¿Listo? Y aquí está la maletica que él tuvo que armar cuando tuvo que salir de el palacio de Faraón, porque había herido de muerte a un egipcio. Entonces, la idea es que nosotros tengamos nuestro friso, así, tal cual, y aquí podamos recordar la vida de Moisés. Entonces, Moisés, cuando lo tuvieron que enviar río abajo, lo encontró la hija del Faraón, tuvo que ser criado por su mamá, y acá está nuevamente por la hija del Faraón, y cuando tuvo que huir de la tierra de Faraón a tierra de Madián. Espero que les haya servido la clase, que la hayan entendido y que sea de bendición para ustedes y para sus papitos. Bendiciones. Chao. Y bueno, niños, esto fue todo por la lección de hoy. Recordemos el punto bíblico. Dios cuidó a Moisés y a su pueblo, y Dios me cuida a mí también. Recuerden que el versículo de este mes es Éxodo 14:13, que dice: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si repasamos la canción de Moisés? Levántense que vamos a danzar. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del faraón no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio grande él creció, porque grandes planes Dios para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del faraón no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el